Bueno, son 9:03. Hay algunos hermanos que se están conectando, pero vamos a dar comienzo. En estos momentos somos casi 20, están conectando, así que vamos a hacer tresón y comenzamos. Zairá, muy buenos días a todos, bienvenidos somos todos a este nuevo círculo de estudios, retomando la lectura del texto milenario sagrado, el Yoga Vasista. En estos momentos somos 20 y hay varios que se están tratando de conectar. Están Cristian y Daniela de Firmat, está Raúl Aval de Mendoza, Albina, Pablo Parodi, Marconi de Brasil, Andrea de Rosario, Dardo, Juan desde Roma, Teo Bogado, Guillermo de Chile, Claudio Martínez, ahí se está conectando Marcos Erice, Silvia, Marco Echeverri, Lilian, Alicia Godino, Gerardo, Sebastián, Tania Holland y varios que están tratando de conectarse. Bienvenidos somos todos. Hoy vamos a continuar con la lectura del texto sagrado de Yoga Vasista desde la página 194. Los mundos y los dioses. Después Dios dirá, si seguimos con las historias y parábolas que siguen, que tiene todo que ver con lo que venimos leyendo, pero vamos a ver cómo lo vamos leyendo. Ante todo quiero confesarle que tengo una especie de culpita porque no le doy la palabra a todos, así que mi perdón y expreso mi sentimiento ante eso, pero si hablamos todos y le doy las palabras a todos, va a ser algo interminable. Así que como dijimos en el programa del círculo anterior, siéntanse libre, por favor. El que quiera hablar, que levante la mano, me pide acá por chat, levanta la mano y le doy el paso. Pero yo no les voy a dar para que se expresen, sino que ustedes pídanlo. Siéntanse cómodos, libres. Así me sacan esta culpa a mí de que no les doy paso a hablar a todos. Igualmente estuve chateando con varios y también por internet y me han dicho que está buena esta modalidad así todos nos sentimos más cómodos y hay veces que doy la palabra y el que va a hablar no se siente aún preparado, cómodo, tranquilo para expresar algo, así que sintámonos libres, pero quería comunicar este sentimiento mío. Bueno, voy a leer. Albina, como siempre, vos parame donde sienta, donde quieras. Igualmente, Marcos también, Marco Erice, párenme ustedes dos cuando sientan que haya que hacer un corte para meter un bocadillo a ustedes, aclarar algo, decir algo. Zairán. Los mundos y los dioses. En el pasado han existido miles de Brahmas, Shivas, Indras y Narayanas. Pero la creación de estos dioses también ha sido un truco de Maya. Estas creaciones se atribuyen a veces a Brahma, otras a Shiva o a Narayana, o a otros sabios. Algunas veces Brahma nace de un loto, otra surge de las aguas, o de un huevo, o del espacio. En algunos universos Brahma es la deidad suprema, en otros es el sol Indra, Narayana o Shiva. En algunos universos la tierra está cubierta de árboles, en otros plagada de montañas o densamente poblada. En algunos sitios la tierra es de barro o arcilla, en otros de duras rocas o de metales o de oro. Es más fácil contar los rayos del sol que los innumerables universos que existen por doquier, pues las creaciones no tienen principio ni fin. En esta ciudad de Brahman, que es la conciencia en el espacio de nuestro propio corazón, brotan los universos y se disuelven una vez tras otra sin cesar. Pero todos ellos son distintos de la propia conciencia que los contiene y sustenta.
estas creaciones, ya sean materiales o sutiles, firmes o perecederas, son como una guirnalda de elementos sutiles que flotan en el infinito espacio de la conciencia. Algunas veces el espacio aparece en primer lugar y entonces se dice que el creador ha nacido del espacio. Otras, lo primero que surge es el aire y otras el fuego, el agua o la tierra. Y el creador asume su papel en función de estas circunstancias iniciales. De este cuerpo del creador surgen también las palabras como Brahmana, etc. Y estas palabras se convierten en seres vivos con atributos determinados. Por supuesto, todo ello es irreal, como las cosas que vemos en los sueños. Por consiguiente, preguntarse cómo puede surgir todo esto en la conciencia infinita es inmaduro e infantil. La creación parece producirse a causa de los deseos de la mente, lo que es, por cierto, un misterio portentoso e indescifrable. Te he explicado todo esto como una mera ilustración de la verdad, pero en esta creación no se produce ese orden de secuencias. La creación no es nada más que la creación de la mente. Esa es toda la verdad. El resto solo es una descripción fantástica o, si lo prefieres, didáctica. Para imaginar la sucesión de creación y disolución de los universos, se concibe una escala temporal desde un instante a un siglo. Pero el universo está eternamente presente en la conciencia, como las chispas en un trozo de hierro fundido. En la visión pura de un iluminado, todo esto solo es Brahman, y no una apariencia objetiva. La repetición de una secuencia infinita de universos que se crean y se destruyen con su infinidad diversa, con su infinita diversidad de creadores, no es más que la percepción fantástica del ignorante que se engaña continuamente por haber olvidado su verdadera naturaleza. Vamos a repetir esta frase. La repetición de una secuencia infinita de universos que se crean y se destruyen, con su infinita diversidad de creadores, no es más que la percepción fantástica del ignorante que se engaña continuamente por haber olvidado su verdadera naturaleza, Svarupa. Los que se preocupan de los asuntos de este mundo en busca del placer o del poder, querido Rama, no quieren saber la verdad que obviamente ignoran. El que ha alcanzado la sabiduría, pero no ha controlado por completo las tendencias que buscan el placer de los sentidos, ve la verdad y al mismo tiempo la ilusión. Y el que comprende claramente la naturaleza del mundo y del jiva, y ha rechazado con firmeza la apariencia real del mundo, es el hombre liberado que no ha de nacer nunca más. El ignorante se esfuerza por el bienestar del cuerpo y no por el ser. No seas ignorante, querido amigo, sino sabio. Sairam. Vamos a hacer un corte, Albina, acá. Tenés el micrófono cerrado, Albina. Te damos la bienvenida si puedes expresarte y gracias ante todo. Tenés el micrófono apagado, Albina. Ahí está. Bueno, irán a todos. En realidad llama la atención, ¿no es cierto? Pero como dice, una explicación didáctica y pedagógica, diría también, para explicarnos, porque hay una finalidad en todo esto, que es que no nos enganchemos con las cosas materiales, con todo lo que tiene que ver este universo, porque así como nace en un momento en la conciencia cósmica, también se disuelve.
¿Se acuerdan? Decían como las pompas de jabón. Y hace poco leí en un mensaje de Baba que esta creación de los universos es continua, continua. Creación, disolución, creación, disolución, creación, disolución, dice Baba. Busqué para poder leerlo porque lo explica muy bien, pero será para una próxima vez, porque no lo encontré. Y también nos explica cómo en todos estos universos está Brahma, Shiva, Indra, Narayana, y en cada universo, según su cualidad, supongo, hay una preeminencia. Por eso dice que a veces Brahma, otra Shiva, Narayana. Algunas veces Brahma nace de un loto. Vieron que nosotros tenemos el conocimiento, por lo menos, de que Brahma nace del ombligo de Vishnu. Entonces, eso pasa en este universo. Que me pregunté muchas veces el por qué, pero lo dejaré para otro momento. En algunos universos, Brahma es la deidad suprema y en otro el sol, Indra. Es decir, que esto es para que no nos apeguemos tampoco a todo esto que estamos viendo. Como que es... Ay, disculpe. La gran verdad. Es la verdad dentro de la verdad, con mayúscula. Y las creaciones no tienen principio ni fin, dice. ¿Por qué? A nosotros nos parece que tiene mentalmente un principio y un fin. Porque como decía Baba en el mensaje que leía, son continuas. Y si uno mirase desde la eternidad, yo me imagino estar en la eternidad y ver la creación y disolución de los universos. Ocurren al mismo instante, porque en la eternidad no hay tiempo ni espacio para poder comprenderla. Entonces nos va explicando para que también, como dije antes, no nos apeguemos a este concepto, pero sí tenemos que tener el conocimiento para saber que todo esto es un sueño, como lo dice también acá, irreal, irreal como las cosas que vemos en un sueño. En algún momento vamos a despertar y allí nos vamos a dar cuenta de esta irrealidad. Por ahora, en mi caso, tengo que imaginarla. En una parte dice que la creación parece producirse a causa de los deseos de la mente. De la mente de quien me he preguntado infinidad de veces. Y dice, lo que es por cierto un misterio. Me hace acordar a las monjitas cuando preguntaba algo y me decían que era un misterio. Los deseos de la mente. ¿De la mente de quién? Tengo una cierta idea, pero bueno, no sé si es así. Y le dice, ¿no? Te he explicado todo esto como una mera ilustración de la verdad, como un cuentito que uno le cuenta a un niño para que comprenda algo, porque todavía no tiene la capacidad esa de aprender todo lo que debiera, que nos pasa a nosotros en este momento. Y vuelvo a repetir que la creación es nada más que la creación de la mente. Y esto lo va a repetir infinidad de veces, para que no nos apeguemos a este universo fenoménico. Y dice, para imaginar la sucesión de creación y disolución se concibe una escala temporal. El tiempo es de aquí, de este plano, de este universo.
el tiempo, el espacio tiene un principio, tiene un fin. Y como nosotros estamos dentro del tiempo, es la manera como puede explicarnos. Por eso dice, desde un instante a un siglo, en la eternidad, un siglo ni siquiera es un instante, porque es la eternidad misma. Dice, para la visión de un iluminado, y no olvidemos que nosotros nos estamos iluminando, porque todas estas lecturas, como en este caso el Yoga Vajista, todos los mensajes de Baba, de los grandes maestros, son luz que nos va iluminando el camino, nos están iluminando. No creamos que un iluminado es... No, nosotros nos estamos iluminando para saber, para ver con los ojos espirituales que todo es Brahman. Y eso lo vemos con los ojos espirituales, porque los ojos físicos van a ver todo lo que es material, lo que es denso, lo que es una apariencia objetiva. Luego dice, los que se preocupan de los asuntos de este mundo no quieren saber la verdad, que obviamente ignoran, porque la ignoran. Va a llegar un momento que va a surgir una luz en la conciencia individual, en el jiva, que va a hacer que se pregunte, como hicimos cada uno de nosotros, de preguntarnos, de dudar. Y la duda es buena, porque nos lleva a investigar. El que ha alcanzado la sabiduría, que en ese proceso estamos, ¿no? Pero no ha controlado las tendencias de los sentidos, en el que estoy, ve la verdad al mismo tiempo y la ilusión. A mí me pasa ver la verdad y la ilusión al mismo tiempo. Pero son procesos, son pasos. El que comprende claramente la naturaleza del mundo y del jiva, del alma individual, ¿no? Y que rechaza la apariencia real del mundo, la rechaza en su mente, es un hombre liberado y que no ha de nacer nunca más. ¿Por qué? Porque ha cortado con los lazos que nos atan a este mundo. ¿Se acuerdan que hemos visto los gunas, las gunas, todavía no sé bien cómo se pronuncian, que son los que nos atan? Hasta los sándicos nos atan a este mundo fenoménico. Y también debemos cortar, porque los sándicos todavía son deseos, por muy buenos que sean y muy puros que sean. Entonces, aquí Vasista, en todo esto que parece un embrollo, nos quiere decir lisa y llanamente que no nos apeguemos a todo esto porque es un sueño, porque es irreal. Sairán, hermanitos. Qué lindo, Ahora Albina. sí. Qué lindo. Muchísimas gracias. Ahora le vamos a dar paso a Marcos Erice y comentarte, Marcos, Horacio, que... Horacio, no olviden que soy la maestra Silvera del yoga vasista, ¿eh? Sí, por favor. Sí, sí, sí. Ante todo, muchas gracias. Marco Erice sería el preceptor, que viene No, a ya, el enseñarnos. profesor, digamos. No, nada que ver, nada que ver. No, Sairán. todos estamos en el mismo nivel, Albina. Desde mi perrito que está acá abajo hasta todos nosotros. No hay tiempo, así que todos somos Lo que iluminados. acabas de decir, Horacio, es así. Brahma y el gusano o el insecto o el mosquito más pequeño, todos somos uno. O sea, la forma es simplemente una expresión de ese sueño. Y en el ¿Cómo tiempo es así? aparente, en el tiempo aparente de despertar también es una ilusión, pues ya somos todos uno. Ya Sí. estamos despiertos, estamos jugando a que estamos dormidos. Buenísimo.
Antes que hables, Marco, te quería decir, en el programa anterior nos hiciste recordar que en el Vedanta, digamos, todo comienza desde la disolución, no desde la creación. Sí. Y Albina y algo hizo referencia ahora de creación, disolución, que Baba también lo manifiesta, y estaba escuchando el programa, creo que 9, 10 del Yoga Vasista, donde se dice que precisamente lo que vos nos hiciste recordar, que la historia, digamos, en este juego, comienza desde la disolución y no de la creación. Así que te lo quería agradecer. Adelante, Marco. Una de las cosas que nos podría ayudar es, como bien decía Albina, es la parte didáctica que utiliza Vasista para explicitar algo que a veces es indescriptible o incomprensible según la cultura, según el momento. Entonces voy a utilizar y quiero extraer ese concepto para que no quede ni en el grupo ni registrado de que soy preceptor, soy esto, aquello. Nada que ver. No, porque también le dicen, no, tú eres sabio, todas esas cosas. No. Todo eso son puros conceptos mentales según la percepción, conclusión de cada uno, y en realidad es desde qué punto de vista percibimos las cosas. Si en la medida que avanzamos nos damos cuenta que yo soy uno, yo soy Dios, yo soy la conciencia infinita, todo lo demás es puro Maya. Entonces voy a utilizar dos ejemplos en este sentido que nos pueden ayudar. El ejemplo del ser humano soñando y el ejemplo de la pulsera. ¿Ya? Cuando nosotros estamos en el estado del ensueño, ya antes de entrar en sueño profundo, el cuerpo está quieto y si se mueve es por las vibraciones de la mente. En los sueños, ya nos movemos en el espacio del Chitta Akasha. Con el cuerpo nos movemos en el Bhuta Akasha. Bhuta Akasha, ¿no? Entonces aquí es interesante ver que todo, desde el punto de vista de la expresión percibida por el ser humano, es mental, desde el ser humano. Entonces veamos algo que es interesante aquí. En la pulsera, desde el punto de vista de la percepción, cuando estamos en el Maya, vemos la pulsera. Necesitamos inferir que está el oro. Pues nosotros vemos la forma de la pulsera. Ver el oro es la inferencia, o sea, es decir, hay un paso que va allende los sentidos para concluir de que no es pulsera, sino oro en forma de pulsera. Entonces, inclusive en la vida diaria, cuando compramos una pulsera, no la compramos en función de los colores y todo eso, sino que el costo de la pulsera es en función del metal que lo sustenta. ¿Ya? O sea, se paga el oro en forma de pulsera, no se paga la pulsera. Desde este lugar es interesante observar que la conciencia infinita, que es algo indescriptible, absoluto, y para nosotros podemos darle cualquier nombre, pero es eso, vamos a llamarlo eso, tiene también uno de sus atributos de sueño, ¿ya? Maya. Por eso Vasista habla del truco de Maya, una especie de truco. Swami cuando habla dice, la vida es un juego, juégalo. Ya, o sea, es decir, es algo aparente. En sánscrito está bien definido que Satya es la conciencia infinita y Mithya es lo aparente. O sea, la percepción de lo aparente que no se autosustenta sin la conciencia infinita. Volviendo al ejemplo analógico, no podemos percibir la pulsera si no estuviese sustentada por el oro. Por eso A es igual a B, pero B no es igual a A. En este caso, A el oro y B la pulsera. Entonces, ¿por qué? Porque extraemos el oro de la pulsera, no queda nada. Es decir, no existe. De la misma manera, si nosotros queremos dar a Maya un concepto de existencia autosustentable fuera de la conciencia infinita, no existe. Sin embargo,
Y esto es lo interesante, por lo menos lo que he comprendido, y espero que si me equivocase, Albina y alguna de las otras personas que saben me lo corrijan, Maya es permanentemente la ilusión expresada por la conciencia infinita. Es el sueño permanente. Swami habla del cuerpo, ¿ya?, de Brahman. Es el cuerpo. ¿Qué significa? Que es algo que no se autosustenta sin Brahman. Es un atributo de percepción que hace, como bien decía recién Albina, en algunos momentos, y este es el truco de Maya, existe una vibración, porque el campo de la mente es vibracional, ¿ya?, dentro de esa expresión de la conciencia infinita, y surge algún universo. Y entonces aquí esto de que existan pluriversos ya es fantástico, donde unos aparecen, otros desaparecen. Entonces aquí nos quiebra en la mente la linealidad temporal, ya que existe un solo universo. De hecho, cuando Raúl hablaba la semana pasada, que había visto en el observatorio de que existen, ya la ciencia está determinando de otros universos, otros espacios-tiempos, ya, en solo nuestro universo, Swami dice que hay millones de galaxias. La ciencia ya ha descubierto 220.000 y tantas galaxias, y nosotros somos un átomo en nuestra galaxia. Imagínense lo que es la inmensidad que la mente no logra captar por su naturaleza limitada. Entonces, la comprensión es, si todo es conciencia infinita, porque eso es, lo demás es Maya, ¿ya? Uno de los atributos de Maya es la naturaleza de la oscuridad, que se llama Vikshepa. Ya es uno de los atributos que cuando se está en la oscuridad o en la semiluz, no se llega a ver la cosa como es. Por eso se hace que el ser humano perciba la cosa desde su memoria y no la cosa como es. Entonces, cuando empezamos a analizar esto, vemos que todos esos universos, ya en los cuales a veces el sol es el que ilumina y a veces es la luna y no el sol, a veces el hombre es sexual, otras veces es asexuado, como dice que hay universos donde no hay sexo, es decir, en otros universos lo que nosotros llamamos bien es considerado mal. Todo esto es parte de los atributos, digamos, de este juego, de esta imaginación, de esta imaginería, de este pensar. Entonces, aquí lo interesante, a mi juicio, es dónde nos colocamos en el aquí y ahora del temporal, porque somos por naturaleza atemporales, más que ya estamos jugando, digamos, el juego temporal, percibo aquello que percibo. Y entonces el asunto es la no identificación con aquello que percibo como algo real, no desde el punto de vista de la percepción ocular. La inferencia me hace ver que todo es Brahman, y llega un momento en que la distancia óptima entre mi percepción-conclusión de los sentidos a la comprensión va haciendo que me voy separando y veo todo tal como es Brahman, en el sentido que, bueno, es la forma expresiva de Brahman, pero no me complico, no me engancho. Y sobre todo el enganche, o sea, viene cuando me relaciono con los demás. El otro dijo algo que a mí no me gustó, y entonces me enganché. ¡Tap! Inmediatamente estoy en el sentimiento de ego, porque ¿quién se siente dolido? Es el sentimiento de ego, la creación, que yo creo que aquello que yo soy cuando en realidad no soy. Por eso a veces se utiliza, Vasista, unos términos bien interesantes, dice real o irreal. La pregunta es, ¿qué significa irreal y con respecto a qué? ¿Ya? Es irreal con respecto a que se sustenta sobre Maya, ¿ya? Pero es real que es conciencia infinita. Entonces es necesario saber decodificar qué se quiere decir con lo que se está diciendo para que no caigamos en conceptualizaciones de repente equivocadas, ¿ya? Entonces desde ese lugar es interesante ir profundizando y viendo el escenario completo. Vasista en un lado dice una manera, después en otro, entre todos dice unas 700 veces la misma cosa de diferentes lugares. Claro. Y creo que en la medida que vamos avanzando, vamos ampliando la percepción-conclusión de aquello que quiere decir con lo que está diciendo.
Porque aparentemente parecería contradictorio, porque a veces comienza desde Brahma, en este universo, hasta ya la expresión del Jiva, que tiene autoconciencia y que retorna hacia la conciencia infinita desde el punto de vista del trabajo interno, y a veces va al revés. Entonces el asunto es tener, a mi juicio, siempre la prudencia de ir, digamos, profundizando sobre lo que se quiere decir con lo que se dice. Entonces, desde ese lugar me parece bárbaro estar trabajando entre nosotros, por cuanto de esa manera alguien de cada uno de nosotros dice algo que de repente, ya permite que se amplíe la comprensión en cada uno de los demás. Y aquí, Marcos, por favor, es uno más. Om Sairam. Gracias. Sí, tal cual, tal cual. Esto forma parte de los chistes que nos hacemos entre nosotros. Obvio que somos todos igual, y bien dijiste, hasta los insectos son iguales en ese sentido profundo. Fuiste muy oportuno en decir lo último, Marcos, y tenía preparado para leer de la página 54 algo muy cortito, que es cuando habla del sentido de las parábolas e ilustraciones, que en la Radio Albina lo repetíamos muchas veces para que estemos atentos cuando en este libro dice ciertas cosas. Y vos hacías mención ahora también, Marcos. Y dice así: el sentido de las parábolas e ilustraciones lo dice en la página 54, como advirtiéndonos, dice Vasista: debes advertir, Rama, que una verdad que no ha sido experienciada personalmente solo puede captarse con la ayuda de ejemplos ilustrativos. En la presente escritura, tales ejemplos abundan únicamente con este propósito. No deben ser tomados al pie de la letra, y su significado no debe ser considerado más que con una intención ilustrativa. Cuando esta escritura es comprendida y realizada en profundidad, el mundo parece una especie de sueño. Ese es el propósito y el fin de nuestras parábolas ilustrativas. No debemos permitir que gente de aviesa intención malinterprete los ejemplos que se dan en esta escritura para facilitar su comprensión. Las parábolas solo tienen el propósito de preparar al oyente para que llegue por sí mismo a la verdad. La comprensión profunda o realización de la verdad es tan esencial que cualquier método razonable está justificado, incluso este tipo de parábolas que parecen ficticias y de escasa importancia. Sus imágenes solo son parcialmente aplicables a la verdad que anuncian y deben ser captadas únicamente en esos términos y no en un sentido literal. El estudio y comprensión de las escrituras con la ayuda de estos ejemplos ilustrativos dados por un maestro cualificado solo es necesario hasta que uno mismo realiza la verdad. ¿Querés decir unas palabritas con respecto a esto, Albina, que lo repetíamos muchas veces? Porque ahora lo que sigue habla de ninfas y de árboles de oro y de bla, bla, bla. Sí, en realidad es como dije, como cuando a un niño se le cuenta un cuento. Jesús utilizaba mucho las parábolas y decía: el que pueda entender, que entienda, porque era una manera de que se llegue a comprender lo que él quería expresar en el mensaje. Y aquí Vasista también nos va a dar, y como decía Marcos, varias nociones de la creación del universo y que varían unas de otras. Porque, como dije antes, no es para apegarnos a este conocimiento, sino simplemente para saber cómo fue y que en realidad la realidad es Brahman. Esa es la única finalidad, no apegarnos. Y al final decía: el ignorante se esfuerza por el bienestar del cuerpo, de lo que nos rodea, de toda esta malla, ¿no es cierto? Y dice: no seas ignorante, querido amigo, sino sabio. Así terminó el pasaje. Y como yo dije, nosotros estamos en ese camino. Ya hemos dejado de ser ignorantes, no podemos decir que somos ignorantes.
estamos iluminados por esta lectura. La práctica, que no debemos dejarla de lado, en el principio dice que son, ¿te acuerdas, Horacio? Como dos alas de un pájaro, el conocimiento y la acción, que van juntos. Entonces, para mí, para mí, porque lo pongo en práctica, es saber que todo es evanescente. Como decía Salomón, vanidad de vanidades y todo es vanidad. Ya lo decía Salomón, que tenía no sé qué cantidad de cientos de esposas y se supone que una riqueza inconmensurable. Y sin embargo, por eso se lo llama sabio también, llegó a la misma conclusión diciendo que todo es vanidad. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta fácilmente, no es tan difícil saber eso. Y que todo, porque ahora viene toda una historia que parece enredada, pero es para enseñarnos, para que nos demos cuenta, mejor dicho, de todo lo que es esta Maya, y que es un juego, como dice Baba, que hay que jugarlo porque para eso estamos acá. Para eso estamos dentro de esta Maya, dentro entre comillas, porque sabemos que todo es Brahman. Así que, bueno, eso yo diría para tomarlo de esa manera, Horacio, porque Claro. Jesús también usaba las parábolas. Claro, Gracias. muchísimas gracias. Iris, adelante. Sí, una pequeña observación nada más, que en el sufismo también se usa mucho los llamados cuentos de enseñanza, y ya se advierte de que el cuento es una estructura o la parábola que ha sido diseñada por maestros que realmente habían alcanzado el conocimiento para transportar la verdad, y que por supuesto no es todo el devenir del cuento lo que es importante, sino lo que lleva a la conciencia y lo instala en la conciencia sin que muy probablemente, generalmente seamos conscientes de ello, pero ese es el valor, es una estructura que transporta el conocimiento. Sairam. Qué linda intervención, Iris, muchas gracias. Sí, con Albina recordamos, antes de leer esto, decíamos por ahí, hay historias que dice el ciervo de oro, y uno se pregunta, ¿y cómo respira un ciervo de oro? O sea, claro, no nos imaginemos un ciervo de oro, sino la trascendencia de la historia y la parábola y el mensaje del cuento. Pero bueno, está bueno que lo tengamos siempre presente. Recuerden, por favor, pedir la palabra. Bienvenidos serán las intervenciones que cada uno quiera, ¿eh? Eso, levanten la mano, pónganlo en chat. José Alberto, adelante. Bueno, muy interesante todo. Agradezco especialmente, bueno, a todos, ¿no? Porque todos dicen una parte muy linda, lo de Albina, lo de Marcos. Hay algo que me quedó sobre el tema de Maya, que Maya existe porque existe la mente, no es lo que yo deduzco. Le quería preguntar a Marcos eso, ¿no? Si nos puede aclarar, porque en cierta forma Maya es parte de la esencia de Brahman. Es algo, digamos, porque a veces cuando decimos Maya lo vemos como algo contraproducente o algo así, pero es porque estamos en la mente, pero Maya es parte de la esencia de Brahman. Eso es lo que quería que me aclarara un poco Marcos. ¿Puedo, Horacio? Dale, Marcos, gracias. En realidad voy a utilizar el término, no es parte, porque si fuese parte sería como algo separado, ¿ya? Un pedazo, algo separado. En realidad veámoslo como otra vez como la pulsera, ¿ya? Y el oro. Veámoslo como digamos, voy a hacer un pequeño ejemplo en 30 segundos, ¿ya? Observemos el mar. De repente hay una ola
que va creciendo ya de pequeña a grande, va subiendo 15, 20, 30 metros y cada vez se va sintiendo más grande, más sola. Qué feliz que soy, qué grande que soy. De repente baja y vuelve. Cuando llega, va llegando a la tierra frente a los farellones, a los arrecifes, dice, oh, voy a morir, voy a morir. El anciano sabio océano la mira, le dice, ¿y de qué te preocupas? Me dice, es que voy a morir, voy a desaparecer. Pero dice, ¿cómo vas a desaparecer? Ya, si tú eres yo. No, pero tú eres el océano, yo soy la ola. No, ya. Pero hay algo que nos une si no quieres verlo del océano y la ola. ¿Y qué? Y que ambos somos agua. Entonces, desde ese lugar, el asunto es, ¿desde dónde me coloco para percibir la cosa? Entonces, Maya es el sueño, para decirlo de alguna manera, Brahman, pero lo único que existe es Brahman. ¿Ya? La pregunta sería esta para ti, José Alberto. Cuando tú sueñas, ¿el sueño es algo separado de ti? ¿Puede existir el sueño separado de ti? Entonces no existe. De la misma manera, cuando nosotros en nuestra vida diaria vemos las cosas, el asunto es cómo las vemos. Porque yo estoy aquí, yo soy. Tú también es yo soy. Podríamos decirlo en alguna manera que lo que perturba todo esto es cuando entra la mente, ¿ya? Porque la mente observa, pero hay un observador detrás de esa mente, porque la mente tiene la tendencia a concluir, ¿ya? El pensamiento no tiene autosustento, ¿ya? Es energía vibracional, energía electromagnética, ¿ya? Pero no tiene autosustento. De hecho, es interesante ver que cuando el prana que nace del aire, ¿ya? Es decir, deja de haber aire, no hay prana, no hay movimiento. Si no, no se comprendería cómo los cuerpos se autosustentan durante 100 años, ya el mismo cuerpo, ya que debería tornarse decrépito. Y sin embargo no se torna, los sabios. Hoy mismo hay un joven en la India que está dentro de un árbol, ya que está en profundo samadhi, ya, y está con cámaras digamos, filmándolo, ya, y se ve que no hay mente en movimiento porque el cuerpo no se descompone. Entonces, ¿cómo explicamos eso? Entonces, esto es lo interesante, es decir, el sueño, en algunos momentos dicen el sueño de Brahman. Entonces, no es parte, todo, por eso habla del truco de Maya. Nace, crece, o sea, todo lo que es movimiento es aparente, no es autosustentable. Esa es, a mi juicio, la explicación que podría brindar al respecto. Qué lindo, qué bueno que surjan Gracias. dudas. Todo lo que nos surja, bienvenido sea. Vamos a continuar y receptivo si alguien quiere intervenir, con esta historia de Dasura y el árbol Kadamba. Para ilustrar este concepto, sigue diciendo Vasista, quiero contarte ahora una interesante leyenda. En un país llamado Magadha, famoso por sus hermosos jardines, vivía un sabio de nombre Dasura. Practicar el pranayama o control de la respiración era para él una verdadera obsesión. Este gran asceta, que no se interesaba en absoluto por los placeres mundanos y dedicaba todo su tiempo al estudio de las escrituras. Era hijo de otro gran sabio llamado Shraraloma, pero había quedado huérfano en edad muy temprana. Los dioses del bosque tuvieron piedad del muchacho al verle sufrir la pérdida de sus padres y le dijeron: «Sabio muchacho, hijo de un sabio, ¿por qué lloras como si fueras un ignorante? ¿No conoces la naturaleza evanescente de este mundo ilusorio? Las cosas aparecen, existen por un tiempo y son destruidas finalmente. Esta es la verdadera naturaleza de este mundo. Cualquier ser que parece existir, hasta el propio creador Brahma, sufre una muerte inevitable desde un punto de vista relativo. No hay duda al respecto. Por tanto, no debes lamentar la necesaria muerte de tus padres». El joven sintió algún consuelo, se levantó y preparó los ritos funerarios de sus padres. A partir de entonces, llevó una vida de religión muy rigurosa, preocupado siempre por lo que se debía hacer o lo que se debía evitar. Como todavía no había comprendido la verdad, cumplía al pie de la letra las prácticas religiosas saturadas de preceptos y prohibiciones, lo que le produjo el sentimiento de que el mundo era un nido de vicios y peligros lamentables. Con el fin de evitar
tratos con el mundo, creyó que lo mejor sería habitar en la copa de un árbol. Para conseguirlo, se puso a practicar un rito sagrado en el que debía cortar un trozo de su propia carne y ofrecerlo al fuego sagrado. El propio Dios del fuego se presentó ante él y le concedió: alcanzarás con toda seguridad el deseo que late en tu corazón. Después de aceptar el sacrificio de la seta, el dios del fuego desapareció. El sabio contempló el gran árbol Kadamba, de majestuosa apariencia, que cubría con sus numerosas ramas el espacio entre el cielo y la tierra, y se erguía como la forma cósmica del Señor, con el sol y la luna a modo de ojos. Totalmente cubierto de flores, las dejaba caer continuamente sobre los santos que cruzaban el cielo. Las abejas que moraban en su interior entonaban su canción de bienvenida a todos los sabios que se acercaban a él. El sabio subió a aquel árbol que se erguía como una columna que unía el cielo con la tierra. Tomó asiento en la rama más allá y por un momento dejó vagar sus ojos en todas direcciones y contempló el ser cósmico. A causa de fijar su morada en aquel árbol, llegó a ser conocido como Kadambadasura y comenzó sus penitencias sentado en su copa gigantesca. Estaba acostumbrado a las prácticas rituales recomendadas en los Vedas y se puso a realizarlas mentalmente. Tan grande era el poder de esas prácticas mentales que purificaron la mente y el corazón del sabio y alcanzó la sabiduría. Un día se presentó ante él una ninfa cubierta de flores, extremadamente hermosa, y el sabio le preguntó: «Bella muchacha, tu hermosura haría palidecer de envidia al Dios del amor. ¿Quién eres?». Ella respondió: «Señor, soy una diosa del bosque. Dicen que en este mundo todo puede ser alcanzado por quien recurre a un sabio iluminado como tú. He venido a una fiesta que se ofrecía en este bosque y he encontrado a muchas otras diosas disfrutando de sus hijos. Yo era la única que no tenía hijos y me sentía muy desgraciada. Pero si tú estás aquí, ¿por qué voy a ser desgraciada? Dame un hijo o reduciré mi cuerpo a cenizas». El sabio cogió una planta y entregándosela dijo: «Tómala. Igual que esta planta produce flores en un mes, parirás un hijo en ese mismo tiempo». La diosa se marchó muy agradecida. 12 años después, volvió a donde estaba el sabio con un hijo de esa edad y le dijo: «Señor, este es tu hijo. Le he instruido en todas las ramas del saber, pero hay una que no domina. Ahora te ruego que le instruyas en el autoconocimiento». ¿Quién dejaría que su hijo creciera en la ignorancia? El sabio aceptó hacerlo así y la diosa se marchó satisfecha. Desde ese mismo día el sabio comenzó a instruir al joven en todos los aspectos del autoconocimiento. Yo mismo fui a la copa de aquel árbol y escuché las instrucciones que el sabio de Asura daba a su hijo con palabras como estas. Y ahí sigue otra historia. ¿Qué hago, Albina? Que se expresen los demás hermanos a ver qué comprendieron de esta historia que no es tan difícil de comprender. Gracias, Albina. Juan, no hablaste del programa anterior, no estás pidiendo la palabra y me gustaría escucharte, Juan. Si puede ser. Hola, Serrán. Bueno, pero es todo un relato, ¿no? No sé qué comentar porque es como una narrativa que fluye así muy simple, ¿no? Lo que hablamos antes, Juan. De De los mundos y los dioses. Bueno, a mí esa visión me resulta un poquito nueva, o mejor dicho, no es una cosa que probablemente la he escuchado en otro momento, pero no es una cosa que se me viene a la cabeza muy frecuentemente, ¿no? Me gusta este concepto, ¿no? De que no hay un origen y un fin, ¿no?
Recuerdo cuando era chico, me miraba a las estrellas y decía, y allá, y más allá de eso que hay, y más allá de eso que hay, y de dónde venimos, y antes de eso qué, y después de eso qué. Entonces, creo que esta visión es, bueno, coincido plenamente con lo que se ha dicho, ¿no? Y creo que estamos un poco a mitad del camino, no sé tanto, ¿no? Porque si bien hemos comprendido algunas cosas, todavía tenemos, hablo por mí, no tengo el control de sentidos como para que esa sabiduría emerja, ¿no? Y todavía vivo en un mundo bastante ilusorio. Y después otra cosa, bueno, no sé, probablemente está un poco fuera de contexto esto de que en algún momento vi que sentí que estamos hablando en algunos de los anteriores, de que es como la idea de que la prakriti, nuestra naturaleza, comienza a buscar esa visión divina. Y eso me hizo reflexionar sobre una cosa que descubrí hace algún tiempo, ¿no? De que en varias de las corrientes gnósticas que hay en este momento, que han siempre existido, porque muchas son contemporáneas con las hebreocatólicas que nos inculcaron, habla de ese escenario de Adán y Eva y habla de que, bueno, Adán y Eva no estaban en el paraíso, estaban bastante en el fango, porque eran hijos de un Dios un poco andado mal, un poco egocéntrico, que hace el Adán de barro, después saca la costilla y hace Eva. Y es ahí, Eva, cuando lo que nos cuentan de la manzana del árbol del bien y del mal, en realidad esta visión, que es la agnóstica de la Sofía, que es hebreo-helenística, dice que lo que Eva hace es sacar algo del árbol del conocimiento, no el árbol del bien y del mal, del árbol del conocimiento. Entonces, ahí empieza un camino de nuestra especie ascendente, que es totalmente distinto al camino descendiente que nos da el Dios acusador, que por eso que echó a Adán y Eva del paraíso para nuestro pecado original y todo eso. Entonces, esa otra visión a mí me golpeó bastante y creo que es mucho más en línea con lo que está diciendo Swami, mucho más generosa, y no es porque solamente lo dice Swami, lo dicen en todas las escrituras védicas, ¿no? Incluso hay un trabajo muy interesante de un Pierluigi Gallo, que es un devoto de nuestro centro, y él hace comparación entre las distintas corrientes gnósticas, desde los persas, los hebreos, hasta las corrientes contemporáneas dentro del cristianismo. Y es interesante ver que esto está mucho más alineado con la historia védica, ¿no? Y con lo que nos enseña Swami. Disculpe, me fui por otro tema, pero a mí me había golpeado eso cuando lo leí y quería transmitirlo. Gracias, Juan, gracias. Pidió la palabra Teo Bogado, adelante Teo, y después a pedido de Raúl, Pablo Echeverry, y Pablo Parodi y Marquito Echeverry. Adelante, Teo. Hola, sí, cortito lo mío. Esto de que dice, ¿quién dejaría que su hijo creciera en la ignorancia? Me abrió los ojos de que por algo Swami nos dio este libro, el Yoga Vasista, ¿no?
es eso, es como que se me abrió como un panorama de qué lindo este momento que estamos viviendo, de estar aprendiendo o tratando de entender el yoga vasista, que es obra de Swami. Por eso él no quiere que crezcamos en la ignorancia y por eso nos ha concedido este libro, para que podamos entre todos tratar de ver un poquito la realidad. Zaira. Qué lindo, qué linda participación, tío. Muchas gracias. Bueno, Pablito Parodi, adelante. ¿Qué estás sintiendo, Pablo, de lo leído? ¿Qué tal? Buenos días, Zairam. Lo veo desde mi punto de vista, creo que todo está en la mente. La mente es la que produce Maya, la mente es la que te saca de Maya, la mente es la que te ilumina y te hace entender que Maya, que está todo bien con Maya, porque realmente la única manera de ir comprendiendo y saliendo de Maya es a través de Maya. Entonces no hay nada equivocado. En la manifestación está todo perfectamente bien hecho. Desde mi punto de vista, creo que la mente tiene como un ritmo, o que segrega una realidad, y cada uno en su interior comprende ese ritmo, esa velocidad, lo que segrega la mente, dónde está ubicada la individualidad, qué considera real, qué considera irreal. Y la aposta es ir saliendo de ese impulso mental, de ese impulso de la individualidad. En mi caso me pasa mucho a través del Om, cantando mucho el Om, y metiendo la mente en la naturaleza, porque cada vez que meto la mente en la naturaleza, se me queda quieta, se queda en silencio, no produce ningún pensamiento. Entonces es muy buena herramienta para mí continuamente estar dentro de la naturaleza, observar la vibración y la manifestación de la naturaleza sin creación humana. Eso me hace muy bien. Después, bueno, dentro del yoga vasista hay cosas que lo he leído ya 2 o 3 veces, pero en estas últimas lecturas a veces la leyenda, y cuando se vuelve muy complejo lo paso de largo, ya no lo leo mucho para que mi mente no entre en ningún tipo de interpretación, que mientras menos interprete, mejor. Bueno, eso. Zaira. Qué lindo, Pablo. Sí, con Albina hemos comentado varias veces cuando hacíamos los programas de radio, que hay veces que uno lee y no entiende muy bien, pero hay que seguir en algún momento, o lo va a volver a releer o le va a caer la ficha de lo que se estaba leyendo, hay que proseguir tranquilo, hay que disfrutarlo todo esto. Sí. Coincido con lo que dijiste, Pablo, coincido. Me vuela la cabeza algunas cosas y sigo, no me pongo a estudiarla a full, a ver qué quiso decir, porque no es mi momento, no es lo que siento, sigo tranquilo. Coincido con vos, Pablo. Gracias. Marco Echeverri, apellido de los devotos, Marco Echeverri. Bueno, Zairam. Lo primero que me generó el texto, la primera lectura, me hizo acordar a una vez en un curso de Educare, una de las docentes dijo: tenemos que comprender qué somos para poder comprender quiénes somos. El qué somos en cuanto a la composición, no cómo estamos compuestos, para comprender realmente quiénes somos. Entonces, cuando yo te escuchaba ahí leer que hablaba de la creación de los distintos universos, algunos de metal, de fuego, etcétera, etcétera, todo en continua creación, expansión, disolución, ¿no? Primero me acordaba que Swami en un momento dice, todo el universo está compuesto por 2 elementos o más. Entonces, y después, por ejemplo, dice también, hay seres hasta en el Sol. Obviamente tienen otra composición. Entonces lo que yo pensaba es 2 cosas, ¿no? Primero, que es infinitamente más lo que no conozco que lo que conozco en toda esta creación. Después, cómo llegó todo ese proceso del éter, aire, fuego, agua, tierra, a medida que se fue creando el universo, los universos, a todo este cuerpito sólido que pareciera ser real, ¿no? ¿Cómo llega todo ese proceso a este ser humano que hoy pareciera ser
real, ¿no? Que en parte lo es. O sea, hay una parte que existe, esto de Mithya y Satya, ¿no? Es una mezcla de verdad y falsedad. Pero por otro lado, Swami dice también, el ser humano tiene latentes todos los poderes de Dios, menos el de la creación. Entonces, si tengo todos los poderes de Dios latentes, menos el de la creación, ¿qué estoy creyendo que soy? ¿No? Esto de qué soy para comprender quién soy. Y cuánto, esa vendría a ser como la parte descriptiva, ¿no? Pero después viene esa otra parte prescriptiva, que al final cuando decía, listo, ok, yo comprendo que todo es esa creación continua, ¿no? De universos, etc. En un momento hablaba de que eso es una partecita de la conciencia en mi corazón, como que no era distinto, en una parte del texto decía eso. En otra parte decía que el creador toma el rol de acuerdo a esos distintos universos que se van creando. Entonces yo decía, claro, el universo, el creador toma el rol, decía, como que va manejando la situación de acuerdo a lo que se fue creando, eso fue lo que entendí. Pero la parte más significativa para mí del texto, la que más me resonó fue, ok, comprendo que todo es creación y expansión y múltiples universos de diferentes elementos, y yo estoy jugando este juego en este mundito. Al final de todo, del texto, hablaba de que los seres liberados, ahí ayúdame Horacio, porque no quiero decir una palabra que no era, pero decía algo así como, rechazan los placeres del mundo, creo que decía algo así en el texto, y me hizo acordar a una charla que tuve con mi ex suegra. Yo la conocía a Adriana, mi ex, en el 99, y por allá por el 2000, 2001, charlábamos mucho con Irene, la mamá, de textos de Baba y qué sé yo, y un día entrando a su estudio de yoga me dijo, el secreto está en aprender a diferenciar lo real de lo transitorio. Y yo dije, pero para un poco, si hace un año que estoy leyendo, todavía me quedó regrabado ese comentario que me hizo, ¿no? Esto de qué es real, qué es permanente, según, ¿no? Y qué es transitorio, ¿no? Que lo verdadero es lo real, lo permanente. ¿Qué es permanente y qué es transitorio? Y cuánto me identifico con lo permanente y cuánto me identifico con lo transitorio. Y ahí creo que más de uno tocó el tema ese del control de los sentidos, ¿no? Que son los que por un lado me ayudan a hacer la experiencia, y por otro lado son los que tengo que tener bajo control para no identificarme demasiado con lo transitorio, ¿no? No sé si encontraste esa partecita, Horacio. Sí, dice, el que comprende claramente la naturaleza del mundo y del jiva y ha rechazado con firmeza la apariencia real del mundo, es el hombre liberado que no ha de nacer nunca más. Claro, rechazado con firmeza la apariencia. Bueno, eso es lo que tengo para comentar. Acá tengo a todas las bendiciones que me están ahí pidiendo cosas y estamos charlando. Bueno, eso solo. Así que, Zairam, gracias por compartir estos espacios a todos. Qué lindo, Marco. Y te voy a dar paso a vos, Dardo, a pedido de Marco, porque Marco Echeverri dice que vos, Dardo, das siempre en el blanco. Es la idea de Marquitos. Bueno, no, me quedé con este último cuentito que siempre son cortitos y muy lindos, con el tema de que mezcla todo lo que pasamos en el trayecto de la vida. El sabio Kadamba Dayura, el del árbol, que arranca con que fíjense que era sabio, el Kadamba y hijo de sabio. Y a pesar de eso, llora la muerte del padre o de los padres. O sea que, siendo sabio, más encima hijo de sabio, imagínense nosotros qué nos espera con los apegos y con los sufrimientos de acá de la tierra. Que tal es así que tuvieron que bajar dioses para ayudarlo, para hacerle cambiar esa sensación de angustia.
O sea que, bueno, por ese lado, digo yo, bueno, por un lado me quedo tranquilo que hasta los sabios, hijos de sabios, tienen apegos, sufrimientos y demás. Entonces tenemos que trabajarlo, no hay que desesperarse en ese sentido. Este muchacho, para el parecer, se pone en austeridades y se convenció de lo que le dijeron los dioses, pero igualmente también se va desviando del camino por tantas ceremonias o cantos, no sé, lo que hacía austeridades, y se quedó con eso y como que también se desvió de vuelta ahí. Creo que es el mismo que viene la ninfa que le pide un hijo, ¿no? Sí. Bueno, también mezcla eso, el deseo, que aparece una ninfa, a lo mejor restos de su imaginación en sus basanas, en sus sanskaras, y el deseo de la ninfa también de tener un hijo, o sea que todas otras tenían un hijo, yo quiero lo que tienen las otras, vuelve el deseo también en el mismo cuentito. Y también remata con el tema de que la mujer esta le enseña todo lo que puede del conocimiento a su hijo y no lo larga al mundo con un conocimiento mundano que, como siempre dice Baba, que no sirve para nada, que solo sirve para pedir limosna, como dicen los títulos, sirven para pedir limosna. Entonces, que lo que vale es el conocimiento verdadero, que es el que Baba y Vasista nos están empujando, nos están ayudando a llegar. Entonces, esta mujer, por lo menos su discernimiento le dice que sí, que hasta ahí ella pudo, y desea que ahora lo instruyan la sabiduría. Supuestamente ya el sabio habrá estado liberado, no lo sé ya, pero bueno, me gustó eso que incluyó todo, ¿no? Deseo, apego, sufrimiento, conocimiento. Entonces como que en una pequeña porción de un solo cuentito nos refleja todo lo que, o gran parte de lo que tenemos que trabajar y ver. Pero qué lindo resumen, Dardo, porque encima continúa esto. Sí, Y, debe ser... porque va Por eso, una pero- historia y después el de la historia le dice, te voy a contar una historia. Claro, por eso, pero está bien como dijiste vos y Pablo, que hay que dejar, hasta ahí te entró, hasta ahí lo captaste, y bueno, dejemos fluir y naveguemos. Si queremos, leemos la historia que sigue, pero como que nada, pero quedarnos acá un poco con lo que sí agarramos y atrapamos. Y si no, saltearla o esperar o hacer pausas y decir, bueno, esto hasta quiero entenderlo y después lo otro lo hago más superficial, después volveré, como dijiste vos, Horacio, después volveré y en alguna otra releída tendré otra comprensión. Así que está correcto, estamos por buen camino. Qué lindo, Dardo, qué lindo, qué lindo. Como dijo Marco Echeverri, siempre dan el blanco, Dardo. Muy bien. Hay humor también en los círculos de estudio de los devotos. Andrea de Rosario, el círculo anterior no participaste. ¿Qué estás sintiendo? ¿Cómo estás con esta lectura, Andrea? Estoy como un chico con juguete nuevo, con todo el libro, con todo el concepto, pero recién me reía sola porque cuando le diste la palabra a Juan, es lo que yo interpreto, dijo, y no hay mucho para agregar porque es un relato y bueno, ahora vienen 2 puntos y van a contar una historia. Y ahora Dardo mostró en este relato todo lo que había, el deseo de ella. Entonces es para prestar atención y mirarlo varias veces y mirarlo desde distintos lugares, como nos enseña Marcos. Así que estoy en una juguetería. Así que sigo por acá y siempre gracias. Gracias a todos. Qué lindo. Y cuando vos hablabas lo veía a Juan asintiendo, sí, tal cual. Qué lindo. Gracias, Andrea. Iris, pediste la palabra, Iris. Sí, encontré acá una cosa que me encantó. En el primer texto, ¿verdad? Dice, en esta ciudad de Brahman, que es la conciencia en el espacio de nuestro propio corazón, brotan los universos y se disuelven una vez tras otra sin cesar, pero todos ellos son distintos de la propia conciencia que los contiene y sustenta. Bueno, este asunto de que en esta ciudad de Brahman, que es la conciencia en el espacio de nuestro propio corazón,
y me llevó a acordarme instantáneamente de una de estos textos védicos que estamos aprendiendo, que se llama, que lo conocemos como su comienzo, Na Karmana. Hay una parte donde dice, que me gusta muchísimo, en la fortaleza del cuerpo existe una muy pequeña e inmaculada residencia del Ser Supremo. El ser reside en el loto del corazón, que es como un palacio en medio de la ciudad. Dentro de este pequeño palacio hay otro espacio o éter aún más pequeño y sin dolor en el cual ha de meditarse. Y supongo que esto es a lo que se refieren con el corazón espiritual, el Hridayam. Es algo realmente inconmensurable, ¿no? A uno se le aparece... para mí, a mí me provoca alegría, porque es más que la confirmación de que justamente somos Dios y no somos conscientes de ello, pero que ahí está, en el corazón espiritual, en el Hridayam. Sairam. Qué lindo, Iris, qué lindo. Tu emoción contagia, Iris, qué lindo. Claudio, no te expresaste ni hoy ni el sábado pasado, sería lindo escucharte. Sairam, pensaba en lo que estábamos escuchando y me surgió una imagen en la cual, por ejemplo, en la música, una parte importante en el estudio tiene que ver con la lectura de las partituras. Y es un proceso similar a la lectura de las palabras, de un abecedario, de las letras, de las ideas. Y lo que empieza haciendo como la pronunciación de sonidos relacionados con un símbolo, una forma, luego se transforma en sonido en la mente. Para poder aprender a leer una partitura, el estudiante debe tratar de, simultáneamente de lo que está viendo, es decir, la forma, agregarle el sonido en la mente. Si no, no se produce, si no está simultáneamente ocurriendo eso, no entendemos. No podemos escuchar adentro mientras estamos leyendo. Es como uno está leyendo un libro y no está leyendo letras. Está teniendo imágenes adentro. Lo que induce los textos como lo de Kadambar, ¿no? Que bien sintetizó Dardo, son una invitación a ir más allá de las letras, para concentrarnos en las imágenes, pero además las imágenes, si van asociados con el sonido y las sensaciones más sutiles de bienestar, por así decirlo, adquieren una realidad como tal. Es decir, se hace real ¿no? Entonces, como práctica, o la búsqueda de las prácticas sería también como posibilidad el hecho de ir hacia adentro, es decir, ir hacia el corazón, que una experiencia que puede comenzar en la mente se vaya concentrando en el sonido. Es decir, Baba lo dice, repitan mi nombre o como sonido o vean mi imagen adentro de ustedes, que los acompañe durante todo el día. Yo creo que de lo que habla el texto es justamente de que más allá de los atributos por los que se manifiesten los mundos y los universos que ocurren en la mente, como esta última parábola, se me ocurre decir, ¿no? de Kadambar, todo está ocurriendo en su mente.
todo estaba ocurriendo en su mente. Y todo lo que él expresaba era una manifestación de lo que estaba ocurriendo dentro de él, con lo cual el único que existía era él en todo eso. Incluso el hijo que tenía que educar nuevamente, que viene la ninfa, que supuestamente era alguien externo, era él mismo aprendiendo de sí mismo. Es decir, se me ocurre que incluso, bueno, ahora tratar de explicar esto es parte de lo mismo, es como un sueño. En un momento lo vi aparecer a Pablo Parodi con algo en blanco en la cabeza, y era como la imagen de Shirdi Baba. Y cerré los ojos y vi toda la pantalla que se me aparecía acá adentro, y era eso también. Es decir, eran ustedes ahí, la imagen de Baba. Es decir, todo está en el corazón, como dijo Iris, en lo que podamos sentir, llegar ahí, ¿no? Zairam. Qué lindo, Claudio, qué lindo. Tu pasado poeta te saca a la luz, Claudio. Zairán. Marconi, no pediste la palabra, Marconi, pero sería muy lindo escucharte. Zairán. Hoy no tengo nada a decir, hoy solo escucho. Bueno, Marconi, tu presencia nos ilumina. Te queremos mucho, gracias. Cristian y Daniela, ¿qué están sintiendo? Yo quería compartir un sueño que tuve con Baba, que me hizo, estaba en como una reunión y había un cuadro y la gente que seguía a Baba lo sacaba de ahí. Entonces yo le decía, no, esperen, digo, dejen ese cuadro ahí que debe ser de alguien. Y la gente que estaba alrededor decía, no, pero lo que el maestro dice es Dios y hay que hacerle caso. Y yo, bueno, medio arrogante en el caso, decía, y yo también soy Dios. Venía Baba en ese momento, como que aparecía entre la gente, y me palmeaba la cabeza y me decía, estás aprendiendo. Y me materializaba un crucifijo y me decía, te va a cuidar. Y a partir de ese sueño, cuando como nos poníamos como a la misma altura en el sueño, se me empezaban a aparecer todo ahí como mucha información de esto de despertar la divinidad. Más allá de que después cuando me pasan cosas en esta realidad aparente, me vienen los miedos, las inseguridades y todo, es como que esos ratitos son como flashes. Pero este libro es como que me hace llevar a trabajar eso, de despertar eso que en el sueño parecía como que lo tenía claro, y me gusta, y así trabajándolo en equipo y con esta familia, así, es como que, digamos, como que me da la sensación de que Baba nos trae esta enseñanza para ir despertando eso, porque si no es como que el mundo parece como muy difícil, si no llevarlo cuando uno tiene apego con los hijos, con el tema de la muerte, que todas estas apariencias. Así que es un texto que como que me hace trabajar ese sueño de este otro lado de la película. Así que bueno, era eso que quería compartir. Qué lindo. No sé si tiene algo para decir. Nada, yo escucho y se me viene Educare todo el tiempo, ¿no? Que es lo que, bueno, más he vivenciado con Baba. Y la importancia de, por ahí lo que decía Claudio, creo, de los, como de, en estas parábolas o cuentos, la importancia de utilizar todos los sentidos para llevarnos desde lo real a lo irreal, o de lo irreal a lo real, a esta sutileza que todos aspiramos, ¿no? Y el tema de las parábolas y los cuentos es tan importante, esta herramienta, para hacernos comprender como niños, de una forma simple, lo que creemos o nuestra mente cree que es tan compleja. Por eso agradezco estar acá también en grupo, en equipo, para ir comprendiendo de a poquito de que es más simple de lo que pensamos.
sentir que ya somos todo lo que aspiremos ser y que simplemente es silenciarnos, ¿no? A disfrutar nuestra esencia que ya es y que ya somos completos de la mano de Baba y de nuestro maestro interno. Sairam. Qué lindo escucharnos, realmente nos llena de gozo, ¿eh? Qué hermoso. Bueno, antes del cierre de Albina, ahora le vamos a dar un paso a Marcos Erice, y alguien si se quedó con algo por decir, por favor, siéntanse libres de decirlo. Marco Erice, después Raúl, y después, sí, Marco Erice. Swami, en un discurso del cual he hablado con Inés hace unos 3 o 4 círculos, dice en octubre, el 3 de octubre de 1989, que los Vedas ya sirven para uno de los caminos del proceso que lleva al ser humano a salir de su ignorancia. Pero el Vedanta, que es la parte final de los Vedas, es lo único que lleva al autoconocimiento. Entonces aquí hay 2 caminos. Está el camino despacito, que voy controlando los sentidos, voy haciendo todo mi trabajo, ¿ya? Luchando contra eso que creo que es el ego, porque es una noción. Y está el otro camino, que es cortar la raíz de ese árbol, o sea, es decir, las bases y todo eso, directamente cortarlo diciendo, yo soy Dios. Y aquí quiero remitirme a Baba, porque Baba es nuestro eje, nuestro ser, absolutamente todo nuestro guía, nuestro maestro, todos los atributos que querramos darle. Y él dice en su última etapa, en el 2010, antes de dejar este cuerpo, el ideal Sai es decir, yo soy yo. Es decir, todo lo demás está muy bien para, digamos, los procesos de cada uno de los diferentes seres humanos en su propio proceso de evolución en el autoconocimiento. Pero si nosotros vamos a la raíz, ¿ya? ¿Para qué? Y esto es una idea sobre este Jiva. ¿Para qué voy a perder tiempo en ciertas cosas si es que, dado que la visión interior me lleva usando la mente hacia el quién soy yo, digamos, tomar tiempo en esas cosas? En el discurso 19 o 20 de los 34 discursos que dio Swami sobre 2 capítulos del Bhagavad Gita, Swami dice que lo importante al final de todo esto es esa meditación que consiste en preguntarse, ¿quién soy yo? Entonces, la meditación me lleva a ese camino, pero la otra es ir en forma directa, yo soy yo. Y él dice, repitan, yo soy yo, porque ustedes terminan siendo aquello que piensan que son. Vamos a ir a... Qué lindo, Marco. Bueno, ahora Raúl, después Adrián y Albina. Raúl, Sairam. Sairam, no, quería hacer un comentario referido a Baba. Baba es todo. Como Baba es todo, Baba es Krishna, Baba es Rama. Cuando llegamos al yoga vajista, yo muchas veces me preguntaba cómo si Rama es Dios, es todo, es el mismo Baba, el sabio le va a estar enseñando a Rama las cosas, le tiene que ir comentando. Yo me lo pregunté muchas veces, hasta que me di cuenta que es el mismo juego de Baba, el mismo juego de Rama, de reinventar un sabio que está haciendo todo esto para reescribir todo esto, para pasar todo este conocimiento. Eso por un lado, como una referencia que tenía ganas de comentarlo, porque a lo mejor en mi escaso conocimiento lo vislumbro así. Una cosa que después me llamó la atención es el tiempo. Y muchas veces hablábamos que el tiempo no existe. El tiempo no existe para Baba. Baba es el no tiempo, pero él nos mete a nosotros en el tiempo, nos hace participar en la tridimensión
e inclusive él vive un tiempo, e inclusive él trabaja con el tiempo que nos hace salir a escuchar su darshan a una determinada hora con una determinada disciplina. Entonces, el tiempo y la tridimensión separa a las mujeres de los hombres, nos hace alojar aquí, comer allá, ¿cierto? Existe, ¿cierto? Y voy para rematar el tema de, que me hizo acordar Juan lo que era el árbol del conocimiento. Yo tomé ese árbol del conocimiento que lo había puesto mi mujer en su tesis doctoral en una cuestión que estaba explicando, y yo en el libro que escribí, que me firmó Baba, puse el árbol de las religiones. Entonces, en ese mismo árbol estaban escritas las 6 religiones monoteístas, que en definitiva sería el Sarvadharma. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno de los caminos que nos presta Baba, ¿cierto? Y que él lo manifiesta siempre, es el respetar a todas las religiones, porque las religiones de alguna manera nos han dado este conocimiento espiritual que el hombre ha estado buscando durante toda la vida. Ya en los últimos tiempos, Baba nos lleva hacia algo más sutil, que es meterse en el yoga vajista, que tiene que ver una cuestión que tiene más profundidad, pero él justamente ha resaltado a todas las religiones, que ha sido el camino que hemos estado utilizando desde todos los aspectos devotos y no devotos de Baba para estar conectados con la divinidad. Entonces ahora, bueno, yo personalmente estoy agradecido a que hayan dado el Gita y ahora el Yoga Vajista, porque han sido textos que a mí me han sido muy difíciles de digerirlo solo. Entonces ahora estoy procesándolo con ustedes y les estoy muy agradecido. Pero esa es mi interpretación, Sairam. Qué lindo, Raúl, qué linda intervención. Adrián, ¿cómo estás, Adrián? Sairam. Sairam, buen día, ¿cómo están? Bueno, voy a tratar de ser breve porque ya son 1:30. Después de todo lo que se dijo, se me venía a la mente una parte del basista que está al final, cerca del final, que le dice basista a Rama: no te preocupes si todo lo que te digo es verdad o es mentira. ¿Qué sentido tiene estar ansioso? ¿No? Entonces yo creo que el yoga vajista, como tantos otros libros, es un entrenamiento mental para encontrar la unidad en la diversidad. Para decir, después de toda leyenda, toda fábula compleja, lo único real es el ser. Entonces, el otro día, por ejemplo, leía el libro tibetano de la vida, no, el libro tibetano de los muertos, y también hay cosas muy complejas. Seguía a la persona que ha fallecido durante 49 días, cosas muy complejas, difíciles de entender, colores, se aparecen deidades pacíficas la primera semana, deidades iracundas la segunda semana, y la esencia de todo el libro, si uno se pierde en los colores y en las deidades, se confunde, pero si se va a la esencia, la única esencia del libro es: no desees ni rechaces esas imágenes que son proyecciones de tu mente. Las deidades pacíficas y las deidades iracundas son proyecciones de la conciencia cósmica, ¿no? Y lo último que dice es algo así como que todos somos uno con la mente de todos los Budas. Eso me quedó tremendamente marcado. Y bueno, no desear ni rechazar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la ninfa que se le aparece o cualquier otra cosa, no sé, no estoy en el cuerpo de ese sabio, ni en el cuento, ni en la leyenda, pero en lo que entiendo se supone que uno no debe ni desear ni rechazar nada de lo que viene de la vida, ¿no? Y tomarlo con desapego. El hijo se lo llevan, después se lo traen y acepta todo, ¿no? La frase del budismo es esta: aceptar la vida, no esperar nada de la vida, y tiene un poco que ver con esto que se leía lo último. Bueno, eso solo. Gracias. Más que solo, qué linda intervención, Adrián. Muchísimas gracias. Ahora vamos al cierre de Albina. Le mandamos un gran saludo y un aprecio enorme porque no han pedido la palabra: Gerardo, Alicia Godino, a Seba de Leli, está Tania Holland, está Guillermo Navarro, Eligia, Silvia. Así que sábado que viene se lo pedimos que se expresen. Muchísimas gracias. Y aquí en otros más que me estoy olvidando, quizá que no han hablado ni pedido la palabra. Albina, Sairam, el bendito cierre tuyo.
Bueno, por empezar voy a decir que me hizo reír Juan. Me reí realmente con ganas de eso del Dios egocéntrico, porque tiene razón. Porque cuando creaba algo decía, vio que era bueno. Claro, lo creaba él. Cuando crea al hombre, lo crea a imagen y semejanza. ¿Quién lo juzga? Entonces, ¿Quién lo juzga a Dios? entonces me dio risa porque no había pensado en ese concepto del Dios creador. Bueno, le agradezco que me haya hecho reír. Acá en esta historia, la historia de Dasura y el árbol Kadamba, hay varios puntos. Cuando finaliza el párrafo anterior dice, no seas ignorante, querido amigo, sino sabio. Y luego, para ilustrar este concepto, es decir, de lo que venía diciendo, hablando de la ignorancia y del sabio, cuenta una leyenda, que como toda leyenda, tiene puntos, ¿no es cierto?, para tener en cuenta. El muchacho sabio era hijo de un sabio, pero aún estaba apegado. Cuando le hacen ver que estaba apegado, empieza a pensar, ¿no es cierto?, que todavía no había comprendido la verdad. Y ese era su deseo interno, comprender la verdad. Entonces se cumplía al pie de la letra todas las prácticas religiosas. Y llega, ¿no es cierto?, a darse cuenta de que el mundo era un nido de vicios y peligros lamentables, peligros para lo espiritual, ¿no es cierto? Porque, como dicen, Maya es muy poderosa y nos desvía del camino. Y con el fin de evitar tratos con el mundo, creyó que lo mejor sería habitar en la copa de un árbol. Bueno, otros se van a una cueva. Luego, el dios del fuego le concede, ¿no es cierto?, el deseo. Y le dice, alcanzarás con toda seguridad el deseo que late en tu corazón, no el que late en la mente, no el deseo mental, sino ese sincero deseo de conocer la verdad, de dejar de ser ignorante. Y como acepta ese sacrificio, ¿no es cierto?, va a tener después la ayuda necesaria para llevar a cabo ese deseo interno de su corazón, no de su mente. Dice, tan grande era el poder de esas prácticas mentales, porque comienzan siendo prácticas mentales. Todo lo que realiza, los sacrificios, todo, hay que pensarlo, hay que ponerlo en práctica, que purificaron la mente y el corazón del sabio y alcanzó la sabiduría. Hasta que se le aparece la bella muchacha, que acá también, como ya lo expresaron, ¿no es cierto?, esta bella muchacha, que era una diosa del bosque, también tenía un deseo. Pero es un deseo sálvico, llamémosle, pero deseo al fin, ¿no? Dame un hijo o reduciré mi cuerpo a ceniza, listo. Y el sabio le concede el deseo. Y acá va a venir el punto final, el párrafo final, que tiene también algo para tener en cuenta. Le lleva el hijo a la edad de 12 años, le dice, este es tu hijo, lo he instruido en todas las ramas del saber.
pero hay una que no domino. Te ruego que lo instruyas en el autoconocimiento. La mamá le había otorgado a ese hijo todo el conocimiento, pero se vio limitada para el autoconocimiento. Y el autoconocimiento no es algo que venga de afuera. El autoconocimiento es autoconocimiento, conocimiento de uno mismo. Primero es el conocimiento, el autoconocimiento, que es experienciar el conocimiento. Y para eso, si bien se necesita ayuda, pero es personal de cada uno, para decirlo de esa manera. Nadie de afuera va a venir y me va a dar el autoconocimiento. Sí, el conocimiento, pero el autoconocimiento y la experienciación es de cada uno. Allí ella se vio limitada porque ella quería otorgarle el autoconocimiento, pero se dio cuenta que no podía. Y dice, ¿quién dejaría que su hijo creciera en la ignorancia? Y acá vemos por qué aparecen los avatares, los grandes maestros espirituales, que los hay, y en todas las religiones, que son los que nos van a ir dando pautas para iluminarnos, ¿no es cierto? Y dice, desde ese mismo día el sabio comenzó a instruir al joven en todos los aspectos del autoconocimiento. Luego vendrá la historia. A instruirlo. Nosotros nos estamos instruyendo, pero el autoconocimiento, y según mi punto de vista, lo da la práctica. Si no, no puedo obtener autoconocimiento y no puedo experienciar si no tengo antes la práctica. ¿Y cuál sería la práctica en este caso desde el principio de lo que hemos leído? No apegarnos a este universo fenoménico, no apegarnos a los parientes, no apegarnos a las cosas. Y Baba nos habló largo y tendido del desapego. Y por allí el desapego, uno dice desapego, sí, me debo desapegar para alcanzar la liberación. Pero aquí está la explicación por qué tengo que desapegarme. Porque si no, estoy siempre apegada a la irrealidad, a algo que es, como digo, como una pompa de jabón, que va a desaparecer en algún momento. Entonces, si tiene que haber un apego, en este caso, sería el apego de tener ese autoconocimiento, de tratar de realizarlo en mi interior, en mí misma, y experienciarlo, que ya es lo máximo. Imagínense lo que debe ser experienciar esa unidad con Brahman, es lo máximo. Entonces, para hacerlo fácil es saber que nosotros tenemos que actuar en esta malla, porque tenemos una misión. Yo ahora, miren, termina el círculo de estudio y tenemos el almuerzo del
del cumpleaños de la nieta. Por parte de Horacio tengo una nieta. Del otro Horacio, aclaren, de tu marido. No. De mi Horacio. Bueno, entonces, esa es la, digamos, la acción. Termino con esto que me deja el alma pletórica de bienaventuranza, y no es que me voy al mundo, participo de algo que tiene que ver con lo familiar, que tiene que ver con el amor, pero no con el apego, sino simplemente porque uno tiene que jugar el juego. Y en este caso estoy jugando el juego de ser abuela. ¿Se dan cuenta? Entonces, este chico, no es cierto, a ver cómo, ya me olvidé cómo se llamaba, Dasura, se subió a un árbol. Yo me iría a una cueva, a una gruta, pero uno tiene que estar dentro del juego y jugarlo sin involucrarse. Entonces, como les digo, no apegarse, saber que todo esto es un sueño y seguir jugando el juego dentro de esta malla, porque una finalidad tiene, y la finalidad es la liberación. Sairán, hermanitos. Gracias a todos, porque realmente son unos genios espirituales. Los amo. Qué lindo, Albina, qué lindo. Bueno, el sábado que viene, Dios mediante, vamos a continuar con esta historia de Cota, que la está narrando también el mismo que tenía la historia que hoy leímos. Página 196 del Yoga Vasista. Sin palabra, hermosísimo todo. Lilian, ¿podés hacer un Oni Treyanti para cerrar? Shanti, Shanti. Jai Bolo Bhagavan Sri Sati Sai Baba Shiki. Jai. Jai. Yay. Sí.